Que la gracia, que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de los que escuchen este mensaje en este momento. Y también que Dios bendiga y le dé su gracia a aquellos que lo escuchen también en diferido a través de las diferentes redes sociales o la plataforma del Facebook o en otro lugar donde puedan escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y el título del tema de hoy es Recompensas de ser amigo de Dios. Recompensas de ser amigo de Dios. Muchas personas han tratado de definir la amistad. Muchos lo definen en un sentido de que un amigo es una persona que está en el momento más difícil de tu vida. Un amigo es la persona que nunca te abandona. Un amigo es aquella persona que te da la mano y que en todo momento, ya sea en la buena o en la mala, está contigo. Hoy vamos a ver de qué manera nosotros podemos ser bendecidos, podemos ser recompensados al ser amigos de Dios. Hubo un hombre que fue llamado amigo de Dios. Este hombre se llama Abraham. ¿Por qué se le llamó amigo de Dios? Porque Abraham llegó a confiar tanto en Dios que él le dio a Dios lo más preciado de su vida, su hijo único, el hijo de la promesa llamado Isaac, y decidió confiar en Dios sabiendo que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos, podía volverlo a traer a la vida y podía hacer cosas maravillosas, cosas grandes y ocultas que aún muchos de nosotros no pudiéramos imaginar. Sin embargo, Abraham confió en el Señor y Cristo, cuando habló de Abraham, dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 56. Juan capítulo 8, en el versículo 56 dice así la palabra de Dios. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hoy se celebra el Día del Padre en el mundo entero, una celebración internacional. Sin embargo, el verdadero Día del Padre, de nuestro Padre Celestial, para dedicarle al Señor, debería ser todos los días de nuestras vidas. Deberíamos meditar en la palabra de Dios como nuestro Padre Celestial. Deberíamos verlo a Él como un Dios amoroso, lleno de misericordia. Como dice el Salmo 103, vamos a leer el Salmo 103 y vamos a leer entonces en el versículo 13, Salmo 103, el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios se acuerda de nosotros. Él conoce nuestra condición. Él se compadece de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros, según dice la palabra de Dios. Y podemos ver a Dios como nuestro mejor amigo, no solamente como nuestro Padre, porque el Padre debería ser el mejor amigo de sus hijos. Así también Dios quiere que nosotros ocupemos este rol paternal como un rol de un padre amoroso, un padre en el cual sus hijos pueden confiar. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Job el capítulo 22 y el versículo 21 y vamos a ver las recompensas de ser amigos de Dios. La primera recompensa que podemos obtener al ser amigos de Dios. En Job el capítulo 22 y el versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, dice la palabra del Señor. La primera recompensa es la paz, porque vemos en el mundo entero, aún en derredor nuestro, podemos ver personas que no tienen paz en sus corazones.
No hay paz, dice la palabra, para los impíos. No hay paz para la persona que está lejos de Dios. No hay paz para la persona que no se ha reconciliado con Dios, aunque trate de aparentar cosas diferentes. Aunque hay una carátula de felicidad, hay muchas personas que se han suicidado. Hay personas que usted los ve que hacen reír a otros. Personas que usted los ve que aparentemente son exitosos, como David Carradine, quien hacía películas en Hollywood. Era un personaje exitoso con la serie Kung Fu. Sin embargo, al final se suicidó. Han habido personas, hermanos, que podemos pensar que están en paz en sus corazones porque lo tienen todo. Sin embargo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada en nuestros corazones. Abraham Lincoln decía, yo puedo ser tratado severamente por las personas en mi gobierno durante la guerra civil y pueden abandonarme las personas que me rodean, pero si todos me abandonaren, yo sé de alguien que no me abandona. Ese es Cristo Jesús, nuestro gran amigo. Entonces vemos que el único que puede darnos esa paz interior, esa recompensa, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y dice también, tendrás paz y por ello te vendrá el bien, dice la palabra de Dios. Te vendrá el bien. Muchas personas quieren ver sus sueños hechos realidad. Muchas personas quieren ver el bien en sus hogares. Muchas personas quieren ver el bien en sus hijos e hijas, en sus matrimonios. Muchas personas quieren ver el bien en toda su familia, en su historia, y quieren ver sus sueños hechos realidad. Pero la única manera de tener esta recompensa es hacer amistad con Cristo, amistarnos con Dios, reconciliarnos con el Eterno. Aún en el versículo 26 de Job 22:26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de deleite? La palabra deleite viene de la palabra hebrea anat, que significa recrearse. O sea que uno puede recrearse, porque el disfrute de este mundo, en las fiestas mundanales, tras los vicios, el alcohol, la trasnochadera y todas estas cosas, esto lo que hace es que desgasta las energías. Pero recrearse es ir a un lugar donde podemos encontrar paz con Dios, donde podemos contemplar a Dios también a través de la naturaleza y a través de sus palabras. Podemos caminar con la familia, podemos estar en un lugar quizás junto a un río, en un lugar en la montaña, en un lugar hermoso, el lugar que tú quieras estar, en contacto con la creación de Dios y en contacto también con tus seres queridos. Y al contemplar estas cosas, al contemplar las maravillas de Dios, al ver a Dios y decir, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al contemplar las maravillas, como David cuando decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de ti? He aquí que yo fui entretejido en el vientre de mi madre. Allí estabas tú. No hay oscuridad que me pueda ocultar de ti. No hay lugar donde yo me pueda ir donde tú no estés. David meditaba la naturaleza y decía, si tomare las alas del alba y me fuera hasta el horizonte, allí estás tú. David se deleitaba en el Señor. Nosotros también tenemos que deleitarnos en Cristo. En el Salmo 37 y los versículos 3 y 4, voy a leer un salmo muy hermoso. Aquí habla del deleite en Dios. Y dice este salmo, aquí nos dice las claves para deleitarnos en el Señor. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 37 y dice en el versículo 4,
deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, recréate. Utiliza la palabra hebrea anak, que significa recrearse. Pero noten, aquí hay una conjugación del verbo en el futuro, porque dice la palabra veí te aná, que significa y te deleitarás. ¿Cómo yo puedo deleitarme en el Señor? Y te deleitarás, dice la palabra de Dios, asimismo en Jehová. ¿De qué manera yo puedo hacer un deleite en el futuro con Dios? Aquí dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Note que para que podamos deleitarnos en el Señor, tenemos que confiar en Él. Ninguna persona que no viva confiada puede llegar a deleitarse en el Señor. Podemos ver las crisis que estamos viviendo actualmente, las pandemias, la que hemos pasado del COVID-19 y las que han de venir también. Hay otras que, como la viruela del mono, y se habla también de la fiebre hemorrágica de Crimea, del Congo, una fiebre donde personas mueren desangradas, los ojos empiezan a sangrar y empieza a brotar sangre por diferentes partes de su cuerpo. Tantas cosas que amenazan, tantas crisis que afrontamos, crisis económica, crisis también en las familias, crisis en los matrimonios, crisis en la relación entre padres e hijos y padres. Pero si no aprendemos a confiar en Dios, tal y como lo hizo Abraham, no podemos entonces recibir la recompensa de Dios, de deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en Jehová, como Pablo se deleitó en el Señor en la cárcel de Filipos a la medianoche. Mientras cantaban, Dios, por medio de un terremoto, abrió la cárcel. Y en ese deleite, a pesar de su dolor, a pesar de haber sido flagelado, latigado, de haber sido rotas sus espaldas, de haber sangrado, de tener ese ardor en su espalda, él no se enfocó en el ardor que él tenía. Él se enfocó más bien en Cristo, nuestro Redentor. Estaba gozoso de poder estar en su presencia, de mirar hacia el futuro, de confiar en Él. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos que aprender a confiar en Dios. Esta es la única forma de deleitarnos en Él. Si nos deleitamos en Él, dice la palabra, y te deleitarás. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pablo se deleitó en el Señor en la cárcel, estando en el cepo, sufriendo muchísimo, se deleitó en Cristo, alabándole, cantando, y a la medianoche vio la manifestación grande del poder de Dios en su vida. Amigo y amiga que me escuchas, deleítate en Cristo. No te enfoques en tus dolores, no te enfoques en las crisis, no te enfoques en lo que estás pasando en tu vida. Enfócate en Cristo, enfócate en sus promesas, confía en Él, porque todo saldrá bien al final. Estamos pasando por un terrible trance, sin embargo, al final, Dios tiene una gran recompensa para nosotros. En Jeremías 29:11 dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros, porque les voy a dar a cada uno el fin que anheláis. En Salmo 126, versículo 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dios quiere que te deleites en Él. Dios quiere que te deleites en su maravilloso amor. Dios quiere que te deleites en la recompensa
que Él te dará en el futuro. Te deleitarás. Deleítate ahora en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En cuarto lugar, en el libro de Job, en el capítulo 22 y en el versículo 26 dice, y alzarás a Dios tu rostro, en la segunda parte. Alzarás a Dios tu rostro. ¿Qué significa la palabra alzar el rostro? Encontramos en la Biblia, en el relato de Génesis, en el capítulo 40, los versículos 2 y 13, el relato del copero del rey, que delinquió contra el rey, fue llevado a la cárcel y allí estuvo con José. Él le relató un sueño a José y José le explicó el sueño. Dice que al cabo de ciertos días, Faraón levantará tu cabeza y te volverá a su lugar. Levantar la cabeza es algo interesante en la Biblia, porque él tenía la cabeza cabizbaja, porque había cometido un grave error que lo había llevado a la cárcel. Pero ahora dice la palabra de Dios que este hombre, al venir Faraón, le levantó la cabeza. Y dice aquí la palabra de Dios, al cabo de 3 días, versículo 13, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Levantar la cabeza significa restituir a una persona a su puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Levantar la cabeza significa restituir. Levantar la cabeza también dice en Lucas, el capítulo 21 y el versículo 28, habla también de la crisis mundial, de las señales del fin del mundo. Y la Biblia nos dice de la siguiente manera, Lucas, el capítulo 21 y el versículo 28, dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando estas cosas, estas crisis, estas pandemias, estas pestes, estas guerras, estas cosas comiencen a suceder, dice la Biblia, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantar la cabeza, alzar el rostro a Dios, cuando nos amistamos con Él, cuando nos reconciliamos con Dios, entonces nos volvemos en amistad con Dios. Podemos entonces alzar nuestro rostro. Esto significa victoria, significa liberación, significa redención, significa restauración. Levantar el rostro porque nuestra redención está cerca. Dios no quiere ver a cristianos o cristianas cabizbajos. Dios quiere vernos levantando nuestras cabezas. Dios quiere vernos levantando nuestras cabezas en señal de victoria, en señal de liberación, en señal de restauración y en señal de redención. El libro de Job, capítulo 22 y el versículo 27, dice también, orarás a Él y Él te oirá. Cuando nos reconciliamos con Dios, podemos entonces hablar con Dios. Él nos oirá, dice la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare el pueblo sobre y oraren y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos. Entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué tierra necesita ser sanada? El terreno del corazón. Quizá ese terreno tiene piedras, tiene maleza, tiene cardos y espinas. Quizá ese terreno pueda tener raíces de amargura, el terreno del corazón. Dios quiere sanar ese terreno de las raíces de amargura. Quiere quitar toda mala raíz
todo espino o todo cardo que lastima. Dios quiere quitar y limpiar ese terreno. Semilla del evangelio pueda crecer y dar frutos hasta 30, 60 y hasta 100 por uno. Orarás y él te oirá. Orarás, dice la palabra. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando oramos, nos oye, porque Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro eterno Padre celestial. Él es nuestro Padre que nunca nos abandona. Él es nuestro Padre que está siempre con nosotros, que escucha nuestras oraciones. En sexto lugar, en el versículo 28 dice así la palabra de Dios. En el versículo 28 dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Determinar algo que nos va a hacer firmes. La palabra determinar viene aquí de la palabra griega, de la palabra, perdón, hebrea, es gazar, que significa arrancar. La palabra gazar, que significa arrancar, gazar omer, arrancar una cosa, también omer significa arrancar una promesa. O sea que el versículo en el Salmo, en el Job capítulo 21 y el versículo 28, donde dice, determinarás una cosa, en otras palabras está diciendo, gazar omer, que vas a arrancar una promesa. Ahora imagínate que las promesas de Dios es como un árbol donde tiene muchos frutos, como el árbol de la vida, donde producía un fruto cada mes. Ahora ese árbol tiene frutos que cuando tú lo ves se te hace agua a la boca. Ese fruto es una promesa que tú quieres que se cumpla en tu vida. ¿Qué promesa quieres que Dios cumpla en tu vida? De ese árbol frondoso de las promesas de Dios, ese árbol de la vida. Hay promesas que queremos. Queremos ver nuestros hogares bendecidos. Queremos ver nuestras hijas como columnas que no se van a doblar, que no van a ceder a Satanás, que van a permanecer como pilares. Queremos ver nuestros hijos también permaneciendo fieles en la casa de Dios. Queremos ver familias enteras santificadas. Queremos ver un reavivamiento en la iglesia, pues tenemos que arrancar estas promesas. ¿Cómo? Amistándonos con Dios. Tenemos que ser amigos de Dios. Cuando usted habla con un amigo especial, una amiga especial, el tiempo se va, las horas se van y uno no se da cuenta. Porque es tan interesante estar con esa persona. Cuando tú encuentras interesante el estar con Dios, cuando encuentras interesante hablar con Dios, el permanecer con Él, es como cuando te acercas a un árbol de frutas deliciosas donde se te hace agua a la boca y empiezas a agarrar esas frutas y empiezas a comerlas. Es un fruto deleitoso. Por eso dice, decretarás, dice aquí la palabra de Dios, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Esas promesas las puedes arrancar, te puedes apropiar de esas promesas, de la palabra gazar. Arranca esas promesas por medio de la fe. Permanece en Cristo, come de su palabra, deleítate en el Señor y vas a tener eso firme en tu vida. Se te van a cumplir todas esas promesas. Vas a comer del fruto del árbol de la vida y será algo firme. Nadie podrá arrebatarte esa fruta. Nadie podrá arrebatarte esa bendición. Nadie podrá arrebatarte esas promesas porque estás con Cristo y Él te dará las peticiones de tu corazón. En último lugar, dice aquí la palabra de Dios, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Sobre tus caminos, dice el versículo 28 al final, y sobre tus caminos resplandecerá
la luz. Nunca andaremos en tinieblas si tenemos a Dios como nuestro amigo. En el Salmo 27 y el versículo 1, Salmo 27, en el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En otras palabras, porque Dios es mi amigo, porque Dios es mi amigo, porque Él es mi amigo, Él es mi luz y también mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor está conmigo. Había un niño que estaba en una embarcación y la embarcación parecía hundirse. Ahí estaba un gran predicador. El predicador inglés estaba mirando mientras veía que todos tenían miedo. Pero había un niño que jugaba tranquilo. Y le preguntaba él al niño, ¿y por qué? ¿Por qué tú no tienes miedo si ves que el barco pareciera que se va a hundir en estos momentos? Estamos en una situación terrible, hay una tempestad. Y el niño dijo, no tengo nada que temer, porque mi papá es el capitán de este barco. Tú debes saber que no tienes nada que temer. Nuestro Padre es el capitán de la embarcación de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida. No importa cuán tempestuosa se ponga la mar, no importa cuánto parezca que estemos a punto de hundirnos, si Cristo Jesús, si Dios nuestro Padre Celestial es el capitán del barco de tu vida, nunca te hundirás. Puedes confiar en el Señor y Él te salvará. Estos son los beneficios, estas son las recompensas de amistarnos con Dios. Obtendremos la vida eterna y Dios nos llevará al puerto seguro de paz en las mansiones eternales. ¿Cuántos en esta noche queremos entrar en ese puerto seguro de paz? Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.